marido dijo a su esposa en su cumpleaños: «Quiero el divorcio, ya conseguí todo lo que quería». Pero ella tenía un secreto que lo dejó sin palabras. El viento frío de febrero arrastraba las hojas secas por las calles de la colonia Roma Norte, mientras Carmen Morales observaba desde la ventana de su cocina cómo las nubes grises se acumulaban sobre los edificios coloniales. Era su cumpleaños número 38, y por primera vez en 15 años de matrimonio, no sentía emoción alguna por la fecha. Sus manos, aún suaves pero marcadas por las líneas que deja el tiempo y el trabajo constante, sostenían una taza de café que ya se había enfriado. El aroma a canela y piloncillo que solía llenar la casa cada mañana, ahora le parecía amargo, como si hasta los sabores conocidos hubieran perdido su encanto. «Mamá, ¿ya está listo mi uniforme?», preguntó Sofía, su hija de 14 años, mientras bajaba las escaleras con la prisa típica de quien siempre llega tarde. Carmen se sobresaltó, derramando unas gotas de café sobre el mármol de la cocina. Se giró hacia su hija, forzando una sonrisa que ya había perfeccionado después de tantos meses de fingir que todo estaba bien. «Claro, mi amor. Está en tu closet recién planchado», respondió secando rápidamente el líquido derramado con un trapo que tenía bordadas pequeñas flores de colores, un regalo que le había hecho su suegra años atrás, cuando aún creía que su nuera era la mujer perfecta para su hijo. Sofía se acercó y le dio un beso en la mejilla. A pesar de su edad, aún conservaba esa dulzura infantil que hacía que el corazón de Carmen se contrajera de amor y preocupación a la vez. «Feliz cumpleaños, ma. Papá ya te compró tu regalo, ¿verdad?», preguntó con esa inocencia que solo tienen los adolescentes que aún creen que sus padres son invencibles. Carmen sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. Eduardo había salido temprano esa mañana, como todos los días desde hace meses, sin siquiera mencionar que era su cumpleaños. Ni un abrazo, ni un beso, ni siquiera un «hasta luego» antes de salir. «Por supuesto, corazón. Tu papá siempre se acuerda de todo», mintió, acariciando el cabello castaño de su hija, tan parecido al suyo propio. «Genial. Bueno, me voy. Quedé de ver a las chicas antes de clases. ¿Dónde está Diego?». «Arriba, probablemente aún peleándose con la alarma. Ya sabes cómo es tu hermano». Sofía rió y subió corriendo las escaleras. Sus pasos resonaron en la casa de 2 pisos que Eduardo había diseñado personalmente cuando recién se habían mudado a la Roma Norte, cuando aún soñaban juntos, cuando aún se tomaban de la mano mientras caminaban por las calles empedradas del barrio, cuando aún hacían planes para el futuro que incluían envejecer juntos. Carmen terminó su café frío de un trago amargo y se dirigió hacia la escalera. Cada escalón de madera crujía ligeramente, un sonido familiar que antes le daba sensación de hogar y ahora le recordaba el peso de todos los secretos que cargaba. «Diego, ¿vas a llegar tarde otra vez?», gritó desde el pasillo. «Ya voy, mamá. 5 minutos más», respondió la voz adormilada de su hijo de 16 años desde su cuarto. Carmen sonrió involuntariamente. Diego había heredado la tendencia de Eduardo a postergar todo hasta el último momento, pero también su carisma natural y esa sonrisa que podía desarmar a cualquiera. Era su hijo mayor, y aunque a veces la exasperaba con su falta de puntualidad, sabía que tenía un corazón noble. Mientras esperaba a que Diego saliera de su cuarto, Carmen se detuvo frente al espejo del pasillo. La mujer que la miraba desde el reflejo seguía siendo atractiva, pero había algo en sus ojos que había cambiado. Ya no tenían ese brillo de ilusión que Eduardo solía decir que lo había enamorado cuando se conocieron en la universidad. Ahora había una mezcla de cansancio y determinación que ella misma apenas estaba empezando a reconocer. Sus dedos trazaron inconscientemente las líneas finas que se habían formado alrededor de sus ojos café. No eran muchas, pero estaban ahí, marcando el paso del tiempo, recordándole que ya no era la estudiante de contabilidad de 22 años que había conocido a Eduardo en la biblioteca de la UNAM. «Mamá, ¿has visto mi sudadera azul?», preguntó Diego, apareciendo finalmente en el pasillo con el cabello revuelto y los ojos aún entrecerrados por el sueño. «En el cuarto de lavado, como siempre», respondió Carmen, revolviéndole el cabello cariñosamente.
y felicítame, que es mi cumpleaños. Diego se despertó completamente y la abrazó con fuerza, levantándola ligeramente del suelo. A sus 16 años ya era más alto que ella, y Carmen se maravillaba de cómo su bebé se había convertido en este joven que cada día se parecía más a su padre. Feliz cumpleaños, mamá. Lo siento, tengo el cerebro desconectado en las mañanas. ¿Papá ya te dio tu regalo? La misma pregunta. Carmen sintió que el nudo en su garganta se hacía más grande. Aún no, mi amor. Seguramente lo tiene planeado para la noche. Diego asintió y corrió hacia el cuarto de lavado. Carmen escuchó sus pasos apresurados, las puertas que se abrían y cerraban, y luego el sonido de la puerta principal al cerrarse. En cuestión de minutos, la casa quedó en silencio. Era un silencio diferente al de otros días. No era el silencio cómodo de una casa que espera a que sus habitantes regresen, sino el silencio pesado de una mujer que se queda sola con sus pensamientos y sus secretos. Carmen bajó lentamente las escaleras y se dirigió hacia el estudio de Eduardo. Era una habitación que él había declarado como su santuario personal, donde guardaba sus planos, sus premios de arquitectura, y donde se encerraba cada noche después de cenar para trabajar. Aunque Carmen había empezado a sospechar que no todo ese tiempo lo dedicaba realmente al trabajo. La puerta estaba entreabierta, algo inusual considerando que Eduardo siempre la cerraba con llave. Carmen empujó suavemente la puerta y entró al espacio que olía a la colonia cara, que su esposo había empezado a usar recientemente. El escritorio de caoba estaba más ordenado de lo habitual. Eduardo siempre había sido meticuloso, pero últimamente parecía obsesionado con mantener todo en su lugar perfecto. Carmen se acercó y vio que había dejado su laptop abierta, algo que jamás hacía. Por un momento, dudó. Revisarle las cosas a Eduardo sería cruzar una línea que nunca había cruzado en 15 años de matrimonio. Pero algo en su interior, una intuición que había estado creciendo durante meses, la empujó a mirar la pantalla. Lo que vio la dejó helada. En la pantalla había una conversación de WhatsApp abierta. Los mensajes eran con alguien guardado como B, oficina, pero el contenido no tenía nada que ver con trabajo. Mi amor, ya no puedo esperar más. Cuando te liberes de ella, podremos estar juntos sin escondernos. Pronto, mi vida. Ya tengo todo listo. Después de hoy, seremos libres. Te amo, Eduardo. Gracias por elegirme a mí. Tú eres mi futuro, Valeria. Ella es solo el pasado que necesito cerrar. Carmen sintió como sus piernas se debilitaban. Se aferró al escritorio para no caerse mientras su mundo se desmoronaba frente a sus ojos. Valeria, la secretaria nueva que Eduardo había contratado 6 meses atrás. La joven de 25 años, con su sonrisa perfecta y su juventud que Carmen había notado pero que había decidido ignorar. Las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera controlarlas. No eran lágrimas de sorpresa, porque en el fondo de su corazón ya lo sabía. Eran lágrimas de confirmación, de dolor, pero también de algo más que aún no podía identificar completamente. Con manos temblorosas, Carmen siguió leyendo los mensajes. Había cientos de ellos, fechados durante los últimos 4 meses. Planes para el futuro, promesas de amor, y lo que más le dolía, burlas sobre ella. ¿Crees que sospeche algo?, había escrito Valeria. Carmen vive en su mundo de fantasía. Cree que somos la pareja perfecta. Es tan ingenua que jamás sospecharía nada. Pobrecita. Debe ser difícil darse cuenta de que ya no eres atractiva para tu propio esposo. Carmen cerró los ojos con fuerza, pero las palabras ya estaban grabadas en su memoria. Se alejó del escritorio y se dirigió hacia la ventana del estudio, que daba hacia el pequeño jardín trasero, donde solía jugar con sus hijos cuando eran pequeños. El jardín seguía ahí, con las plantas que ella había cuidado durante años, con el columpio que Eduardo había instalado para Diego y que luego Sofía había usado también. Todo seguía igual, pero ella ya no era la misma mujer que había plantado esas flores con la ilusión de ver crecer a su familia en esa casa. Respiró profundamente, tratando de calmarse. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba procesar lo que acababa de descubrir y decidir qué iba a hacer con esa información. Se dirigió hacia la cocina y se sirvió un vaso de agua. Sus manos ya no temblaban,
y se dio cuenta de que la conmoción inicial estaba siendo reemplazada por algo más frío, más calculado. Era como si una parte de ella, la parte que había estudiado contabilidad y que sabía analizar situaciones complejas, hubiera tomado el control. Carmen sacó su teléfono y revisó sus propios mensajes. Tenía varios de sus amigas deseándole feliz cumpleaños, algunos de familiares, pero nada de Eduardo. Ni siquiera había leído los mensajes que ella le había enviado esa mañana. Se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde habían desayunado juntos miles de veces, donde habían ayudado a los niños con sus tareas, donde habían planeado vacaciones familiares y habían discutido sobre las cuentas del mes. Ahora esa mesa se sentía como el centro de una vida que estaba a punto de cambiar para siempre. Carmen pensó en los últimos meses. Las llegadas tardías de Eduardo, sus excusas cada vez más elaboradas, su falta de interés en las actividades familiares, su distancia física y emocional. Los signos habían estado ahí, pero ella había elegido ignorarlos, pensando que tal vez era solo una mala racha, que tal vez el estrés del trabajo lo tenía distraído. Pero ahora lo sabía. No era estrés, era Valeria. El sonido de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Eduardo había regresado, probablemente porque había olvidado algo. Carmen escuchó sus pasos dirigiéndose hacia el estudio, y luego una pausa. Seguramente se había dado cuenta de que había dejado la laptop abierta. «¿Carmen?», gritó desde el estudio. «En la cocina», respondió ella, sorprendiéndose de lo normal que sonaba su voz. Eduardo apareció en la cocina con una expresión preocupada. Llevaba puesto su traje gris favorito, el que Carmen le había ayudado a elegir para su última presentación importante. Se veía atractivo, elegante, exitoso, exactamente como la clase de hombre que podría enamorar a una joven de 25 años. «¿Entraste a mi estudio?», preguntó, tratando de mantener un tono casual. Carmen lo miró directamente a los ojos. Eran los mismos ojos café que se habían enamorado de ella en la universidad. Los mismos ojos que habían llorado de emoción cuando nació Diego. Los mismos ojos que le habían prometido amor eterno el día de su boda. «Sí», respondió simplemente. Eduardo se tensó visiblemente. Sus hombros se endurecieron y su mandíbula se apretó. Era su postura defensiva, la que adoptaba cuando se sentía acorralado. Y nada. Solo buscaba una pluma, mintió Carmen, observando cómo el alivio se extendía por el rostro de su esposo. Eduardo se relajó y se acercó a ella. Le dio un beso rápido en la frente, un gesto que antes era cariñoso y ahora se sentía mecánico, vacío. «Tengo una junta importante hoy, pero esta noche vamos a celebrar tu cumpleaños como se debe, ¿te parece?». Carmen asintió, forzando una sonrisa. «Por supuesto. ¿Dónde vamos a ir?». «Es una sorpresa», respondió Eduardo, ya dirigiéndose hacia la puerta. «Te amo, Carmen». Las palabras sonaron huecas, como si las dijera por costumbre más que por sentimiento. Carmen se quedó sentada en la cocina escuchando cómo el auto de Eduardo se alejaba por la calle. «Te amo, Carmen». Las mismas palabras que le había dicho a Valeria en los mensajes, pero con una diferencia abismal en el tono y la intención. Carmen se levantó y se dirigió hacia su recámara. Necesitaba ducharse, vestirse y prepararse para el día, pero también necesitaba pensar. Necesitaba decidir si iba a confrontar a Eduardo esa noche o si iba a esperar a tener más información. Mientras el agua caliente caía sobre su cuerpo, Carmen cerró los ojos y se permitió sentir todo el dolor que había estado reprimiendo. 15 años de matrimonio, 2 hijos, una vida construida juntos, y todo se estaba desmoronando por una joven que había llegado a sus vidas apenas 6 meses atrás. Pero había algo más que dolor. Había también una extraña sensación de libertad, como si finalmente pudiera dejar de fingir que todo estaba bien, como si pudiera dejar de caminar sobre cáscaras de huevo para mantener la armonía en su hogar. Salió de la ducha y se vistió con cuidado. Eligió un vestido negro que Eduardo le había regalado el año pasado, cuando aún se molestaba en comprarle regalos de cumpleaños. Se maquilló ligeramente, se peinó el cabello con ondas suaves y se vio en el espejo del tocador. La mujer que la miraba desde el reflejo
Ya no era la misma que había entrado al estudio de Eduardo esa mañana. Había algo diferente en su mirada, algo más fuerte, más decidido. Carmen bajó las escaleras y se dirigió hacia el mueble del recibidor, donde guardaba algunos documentos importantes. Abrió el cajón inferior y sacó una carpeta que había estado escondiendo durante años. Una carpeta que contenía el secreto más grande de su vida. Dentro de la carpeta estaban todos los documentos relacionados con las inversiones que había estado haciendo discretamente durante los últimos 10 años. Propiedades, acciones, cuentas bancarias que Eduardo desconocía por completo. Una fortuna que había construido pacientemente, reinvirtiendo una herencia que había recibido de su abuela y que nunca le había mencionado a su esposo. Al principio, había comenzado a invertir como un hobby, como una forma de mantener activos sus conocimientos de contabilidad. Pero con el tiempo, se había convertido en algo más. Una red de seguridad, una independencia financiera que le daba opciones. Lo que Eduardo no sabía era que varias de las propiedades que él administraba en su empresa, las que él creía que pertenecían a inversionistas anónimos, en realidad le pertenecían a ella. Carmen había usado nombres corporativos e intermediarios para mantener su identidad oculta, pero ella era la verdadera dueña de una parte significativa del portafolio inmobiliario que había hecho exitoso a Eduardo. Carmen revisó los documentos una vez más. Su patrimonio personal ascendía a varios millones de pesos, una cifra que superaba considerablemente los ahorros conjuntos que compartía con Eduardo. Era irónico. Mientras él creía que ella dependía completamente de él, la realidad era que ella podría vivir cómodamente sin él por el resto de su vida. Guardó la carpeta de vuelta en su lugar secreto y se dirigió hacia la cocina para preparar el almuerzo. Los niños regresarían pronto de la escuela y necesitaba mantener la normalidad por ellos, al menos hasta que decidiera qué hacer con toda la información que había descubierto. Mientras picaba verduras para la ensalada, Carmen pensó en su matrimonio. ¿Cuándo habían comenzado a separarse? ¿Cuándo había dejado Eduardo de verla como una mujer deseable y había comenzado a verla solo como la madre de sus hijos y la administradora de su hogar? Tal vez había sido después del nacimiento de Sofía, cuando Carmen había tardado más tiempo en recuperar su figura. O tal vez había sido cuando Eduardo había comenzado a ganar más dinero y había empezado a moverse en círculos sociales donde las esposas eran más jóvenes y más glamorosas. O tal vez había sido gradual, tan lento que ninguno de los dos se había dado cuenta hasta que ya era demasiado tarde. El sonido de la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Diego y Sofía llegaban de la escuela, llenando la casa con sus voces y su energía juvenil. «Mamá, ¿qué hay de comer?», gritó Diego desde la entrada. «Huele delicioso», agregó Sofía. Carmen sonrió, esta vez genuinamente. Sus hijos eran lo mejor que había salido de su matrimonio con Eduardo, y sin importar lo que pasara entre ellos, siempre serían una familia. «Vengan a almorzar», les gritó de vuelta, «y lávense las manos». Los siguientes minutos estuvieron llenos de las conversaciones típicas del almuerzo, las quejas de Diego sobre el maestro de matemáticas, las emociones de Sofía por el festival de la escuela, los planes para el fin de semana. Carmen participó en las conversaciones. Hizo preguntas, se rió con sus hijos, pero una parte de su mente seguía procesando todo lo que había descubierto esa mañana. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó Sofía de repente. «Te ves diferente». Carmen se sobresaltó. Su hija tenía esa intuición femenina que a veces la sorprendía. «Estoy bien, mi amor, solo pensando en cosas de adultos aburridas». «¿Papá ya te felicitó por tu cumpleaños?», preguntó Diego. «Claro que sí», mintió Carmen otra vez. «Esta noche vamos a celebrar». Los niños terminaron de almorzar y subieron a sus cuartos a hacer tarea. La casa volvió a quedarse en silencio, pero esta vez Carmen no se sintió abrumada por él. En cambio, lo usó para pensar más claramente sobre su situación. Tenía varias opciones. Podía confrontar a Eduardo inmediatamente, exigir explicaciones, gritar, llorar, hacer una escena. Podía fingir que no sabía nada y tratar de salvar su matrimonio. Podía comenzar a planear un divorcio discretamente.
¿O podía esperar a ver qué tenía planeado Eduardo para esa noche? Algo en los mensajes que había leído le decía que Eduardo tenía algo importante planeado para ese día. Después de hoy seremos libres, le había dicho a Valeria. ¿Qué significaba eso exactamente? Carmen decidió esperar. Quería ver qué tenía Eduardo en mente antes de mostrar sus cartas. Después de todo, ella también tenía secretos, y tal vez era hora de que él descubriera que la mujer que creía conocer completamente era mucho más compleja de lo que imaginaba. El resto de la tarde pasó lentamente. Carmen ayudó a los niños con sus tareas, preparó la cena y se preparó para lo que prometía ser una noche reveladora. Se cambió de ropa y eligió un vestido rojo que hacía años no se ponía, un vestido que le quedaba perfectamente y que sabía que la hacía verse espectacular. Se maquilló con más cuidado del habitual, se peinó de una manera elegante y se puso los aretes de perlas que Eduardo le había regalado en su 5º aniversario de bodas. Si iba a hacer su última cena como matrimonio, al menos se vería increíble. A las 7 en punto, Eduardo llegó a casa con un ramo de rosas rojas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Lista para tu sorpresa de cumpleaños?, preguntó entregándole las flores. Carmen tomó las rosas y las olió delicadamente. Eran hermosas, pero se sentían como una ofrenda de paz antes de una batalla. «Lista», respondió, tomando su bolso y su abrigo. Salieron de la casa juntos, como habían hecho cientos de veces antes. Pero esta vez Carmen sabía que cuando regresaran, nada sería igual. El restaurante al que Eduardo la llevó era elegante y caro, el tipo de lugar donde él llevaba a sus clientes importantes. Carmen se preguntó si había llevado a Valeria ahí también, si habían compartido cenas íntimas mientras ella se quedaba en casa cuidando a los niños. Durante la cena Eduardo estuvo encantador. Le contó anécdotas divertidas, le preguntó por su día, le sirvió vino, le tomó la mano por encima de la mesa. Era como si fuera el Eduardo de antes, el hombre del que se había enamorado. Pero Carmen ya no podía verlo de la misma manera. Cada gesto amable se sentía calculado, cada sonrisa se sentía falsa. «Carmen», dijo Eduardo cuando llegó el postre, «hay algo que necesito decirte». Carmen sintió cómo se le aceleraba el corazón. Aquí venía. La sorpresa de cumpleaños que Eduardo había estado planeando. «¿Qué es?», preguntó, manteniendo su voz calmada. Eduardo sacó un sobre del bolsillo interior de su saco. Era un sobre legal, oficial, del tipo que Carmen había aprendido a reconocer en sus años de estudios de contabilidad. «Quiero el divorcio, Carmen», dijo Eduardo colocando el sobre la mesa. «Ya conseguí todo lo que quería, y creo que es hora de que los dos sigamos adelante con nuestras vidas». Carmen miró el sobre, pero no lo tocó. Había estado esperando este momento desde la mañana, pero escuchar las palabras reales seguía siendo impactante. «¿Todo lo que querías?», repitió, su voz apenas un susurro. «Sí, mi empresa está consolidada, los niños ya están grandes, tengo estabilidad económica, ya no necesito esto». Hizo un gesto vago que abarcaba a Carmen y a todo lo que representaba su matrimonio. Carmen sintió una furia fría creciendo en su pecho. No era solo el divorcio lo que la enfurecía, sino la forma casual, casi cruel, en que Eduardo lo estaba manejando. Como si ella fuera un empleado al que estaba despidiendo después de años de servicio leal. «¿Y Valeria?», preguntó, decidiendo que ya era hora de mostrar al menos una de sus cartas. Eduardo se puso pálido. Por un momento, pareció como si fuera a negarlo, pero luego suspiró y se recostó en su silla. «¿Cómo lo supiste? Dejaste tu laptop abierta esta mañana. Los mensajes eran bastante reveladores». Eduardo tuvo la decencia de verse avergonzado, pero solo por un momento. «Carmen, lo siento. No quería que te enteraras así. Pero sí, hay alguien más. Valeria y yo nos enamoramos. Pasa a veces». «¿Pasa a veces?». Carmen se echó a reír, una risa amarga que hizo que varias personas en el restaurante voltearan a verla. «¿Esa es tu explicación? ¿Qué pasa a veces?». «No seas dramática, Carmen. Los dos sabemos que nuestro matrimonio ha estado muerto durante años. Somos como compañeros de cuarto que comparten gastos y responsabilidades. No hay pasión,
No hay conexión real. Valeria me hace sentir vivo otra vez. Carmen se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Eduardo. Había algo de verdad en lo que decía sobre la distancia entre ellos, pero la forma en que lo estaba presentando, como si fuera culpa de ambos por igual, la enfurecía. ¿Y qué hay de los niños?, preguntó. Los niños estarán bien. Pueden vivir contigo. Yo pagaré la pensión correspondiente. Podrán visitarme los fines de semana. Estas cosas se arreglan todo el tiempo, Carmen. No tiene que ser complicado. Eduardo habló como si estuviera discutiendo los términos de un contrato de negocios, no la disolución de una familia. Carmen se preguntó cuándo se había vuelto tan frío, tan calculador. ¿Y yo?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Tú tendrás que rehacer tu vida. Sé que es difícil, pero eres una mujer inteligente. Tal vez puedas retomar tu carrera en contabilidad. Yo te ayudaré en la transición, por supuesto. Carmen se echó a reír otra vez. La ironía de la situación la golpeó como una bofetada. Eduardo creía que la estaba abandonando a una mujer dependiente y vulnerable. Una mujer que tendría que luchar para sobrevivir sin él. No tenía idea de que la mujer sentada frente a él era financieramente independiente y probablemente más exitosa que él. Eduardo, dijo Carmen, su voz adquiriendo un tono que él no había escuchado antes. Hay algo que tú no sabes. ¿Qué?, preguntó Eduardo, pareciendo ligeramente nervioso por el cambio en el tono de Carmen. Carmen tomó el sobre con los papeles de divorcio y lo abrió lentamente. Leyó por encima los términos que Eduardo había propuesto. Custodia compartida, una pensión modesta para ella, la división de los bienes matrimoniales. Todo estaba calculado para dejarla en una posición económica precaria, mientras él se quedaba con la mayoría de los activos. Estos términos son interesantes, dijo Carmen cerrando el sobre. Son justos, respondió Eduardo defensivamente. Considero que he sido más que generoso. Carmen lo miró directamente a los ojos. Era hora de que Eduardo conociera a la verdadera Carmen Morales. Eduardo, durante los últimos 10 años, mientras tú creías que yo era solo un ama de casa que dependía completamente de ti, yo he estado construyendo mi propio patrimonio. Eduardo frunció el ceño, confundido. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de que soy dueña de varias propiedades inmobiliarias en la Ciudad de México. Propiedades que, irónicamente, tú administras sin saber que me pertenecen. La expresión de Eduardo cambió de confusión a incredulidad. Eso es imposible. No tienes dinero propio. Carmen sonrió, pero no era una sonrisa amable. Tengo más dinero que tú, Eduardo. Mucho más. Y lo que es más interesante, una parte significativa de tu éxito empresarial ha sido construido administrando mis propiedades. Eduardo se quedó sin palabras. Su rostro pasó por varias emociones: shock, negación y finalmente una ira creciente. «Estás mintiendo», dijo finalmente. Carmen sacó su teléfono y le mostró la pantalla con el resumen de su portafolio de inversiones. Los números eran imposibles de negar. Eduardo miró la pantalla y luego a Carmen, como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. ¿Cuándo? ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque quería tener opciones, respondió Carmen simplemente. Y resulta que tenía razón en prepararme para una situación como esta. El silencio se extendió entre ellos. Eduardo parecía estar luchando por procesar la información, mientras Carmen se sentía extrañamente tranquila. Finalmente había revelado su secreto más grande, y se sentía liberada. Entonces, dijo Eduardo lentamente, ¿qué quieres? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con una determinación que Eduardo nunca había visto antes. Quiero que sepas que el divorcio que tanto deseas va a ser muy diferente del que has planeado. Y quiero que sepas que la mujer a la que crees que puedes descartar como si fuera un mueble viejo, es en realidad mucho más poderosa de lo que jamás imaginaste. Eduardo tragó saliva audiblemente. Por primera vez en la noche parecía genuinamente nervioso. Carmen se levantó de la mesa, tomó su bolso y su abrigo, y se dirigió hacia la salida del restaurante. Antes de irse, se volteó una última vez hacia Eduardo. «Feliz cumpleaños a mí», dijo,
y salió del restaurante dejando a Eduardo sentado solo con los papeles de divorcio y una comprensión completamente nueva de con quién había estado casado durante 15 años. La madrugada del 15 de febrero, encontró a Carmen sentada en la cocina de su casa, con una taza de té de manzanilla entre sus manos y los primeros rayos del amanecer filtrándose por las ventanas. No había dormido en toda la noche. Después de dejar a Eduardo en el restaurante, había tomado un taxi a casa, había pagado a la niñera que cuidaba a Diego y Sofía, y se había quedado despierta procesando todo lo que había ocurrido. Eduardo no había regresado a casa. Su lado de la cama seguía intacto, las sábanas perfectamente lisas como ella las había dejado esa mañana. Carmen se preguntaba si habría ido directamente a los brazos de Valeria, si le habría contado sobre la bomba que su esposa había detonado en el restaurante, si estarían juntos en este momento planeando su siguiente movimiento. El silencio de la casa se rompió con el sonido del despertador de Diego. Pronto sus hijos bajarían a desayunar y Carmen tendría que fingir normalidad una vez más. Pero ahora era diferente. Ya no estaba fingiendo para mantener una ilusión. Estaba fingiendo para proteger a sus hijos mientras decidía cómo manejar la nueva realidad de su vida. Preparó el desayuno como todos los días: huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas calientes y jugo de naranja recién exprimido. Los aromas familiares llenaron la cocina, creando una sensación de normalidad que contrastaba fuertemente con el caos emocional que Carmen sentía por dentro. «Buenos días, mamá», dijo Sofía al bajar las escaleras, ya vestida con su uniforme escolar. «¿Cómo estuvo tu cena de cumpleaños?» Carmen se giró hacia su hija, forzando una sonrisa que esperaba se viera más convincente de lo que se sentía. «Estuvo muy bien, mi amor. Tu papá fue muy detallista». «¿Dónde está papá?», preguntó Diego, apareciendo en la cocina con el cabello aún revuelto y bostezando. «Tuvo que salir temprano por trabajo», respondió Carmen, sirviendo los huevos en los platos. «Ya saben cómo es cuando tiene proyectos importantes». Los niños asintieron, acostumbrados a las ausencias de su padre. Carmen se dio cuenta de que durante años había estado cubriendo las ausencias de Eduardo, creando excusas, normalizando su falta de participación en la vida familiar. Ahora se preguntaba si había estado protegiéndolo a él o a sus hijos. Después de que Diego y Sofía se fueran a la escuela, Carmen se dirigió a su estudio personal, un pequeño espacio en el segundo piso que había convertido en su oficina privada. Eduardo rara vez entraba ahí, asumiendo que Carmen solo lo usaba para pagar las cuentas de la casa y organizar las actividades de los niños. La realidad era muy diferente. Ese estudio era el centro de operaciones de su imperio financiero secreto. Aquí guardaba todos los documentos relacionados con sus inversiones. Aquí monitoreaba sus cuentas. Aquí tomaba las decisiones que habían multiplicado su herencia original por 10 en el transcurso de una década. Carmen encendió su computadora y revisó sus correos electrónicos. Tenía varios mensajes de sus asesores financieros, actualizaciones sobre sus propiedades y una solicitud de reunión de parte de un desarrollador inmobiliario interesado en comprar uno de sus terrenos en Santa Fe. Mientras revisaba sus inversiones, Carmen reflexionó sobre cómo había llegado a construir su fortuna en secreto. Todo había comenzado con la herencia de su abuela materna, una mujer que había sido mucho más astuta de lo que nadie en la familia había sospechado. La abuela Carmen, de quien había tomado su nombre, había invertido discretamente en bienes raíces durante décadas, acumulando propiedades que nadie conocía hasta después de su muerte. Cuando Carmen había recibido la herencia, acababa de nacer Diego y estaba completamente absorta en su nuevo rol de madre. Eduardo estaba empezando su empresa de arquitectura y todos sus ingresos se destinaban a establecer el negocio. Carmen había decidido no mencionar la herencia, pensando que podría ser una agradable sorpresa para más adelante, cuando Eduardo estuviera más establecido. Pero a medida que pasaron los años, Carmen se había dado cuenta de que Eduardo había comenzado a verla como una dependiente económica, como alguien que necesitaba ser mantenida y protegida. Esa percepción le había dado una sensación de poder y control que parecía disfrutar.
Carmen había decidido no desafiar esa narrativa, pero tampoco había dejado de hacer crecer su patrimonio secreto. Había sido inteligente al respecto. Había usado nombres corporativos, intermediarios y estructuras legales complejas para mantener su identidad oculta. Incluso había contratado a administradores de propiedades diferentes para que Eduardo nunca estableciera la conexión. Lo que él no sabía era que algunos de sus clientes más importantes eran en realidad representantes de Carmen. El teléfono de Carmen sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era su asesora financiera, licenciada Patricia Hernández, una mujer brillante y discreta que había sido fundamental en el crecimiento del patrimonio de Carmen. Buenos días, Carmen. Vi que me enviaste un mensaje anoche. ¿Todo está bien? Buenos días, Patricia. Necesito programar una reunión urgente. Ha habido desarrollos en mi situación personal que requieren atención inmediata. Por supuesto. ¿Puedes venir a mi oficina esta mañana? Tengo un espacio libre a las 11. Perfecto. Nos vemos a las 11. Carmen colgó el teléfono y se preparó para salir. Necesitaba asesoría legal y financiera sobre cómo manejar el divorcio que Eduardo había iniciado. Pero más que eso, necesitaba prepararse para la guerra que sabía que se avecinaba. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje sastre azul marino que la hacía verse profesional y poderosa. Se maquilló con precisión, se peinó en un moño elegante y se puso los aretes de diamantes que había comprado para sí misma el año anterior, con las ganancias de una de sus inversiones más exitosas. La mujer que se miraba en el espejo ya no era la Carmen vulnerable y confundida de la noche anterior. Era una mujer de negocios que había construido un imperio en secreto y que ahora tenía que defender todo lo que había trabajado para crear. El trayecto a la oficina de Patricia en Polanco le dio tiempo a Carmen para organizar sus pensamientos. Eduardo creía que tenía todas las cartas en sus manos, que podía dictarle los términos del divorcio a una esposa dependiente y sin recursos. Estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer con la que había estado casado durante 15 años. La oficina de Patricia estaba en un edificio moderno de cristal y acero, en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Carmen había estado ahí muchas veces durante los años, pero siempre había mantenido en secreto la naturaleza de sus visitas, diciéndole a Eduardo que iba de compras o a almorzar con amigas. Patricia la recibió en su oficina privada, un espacio elegante decorado con arte contemporáneo mexicano y una vista espectacular de la ciudad. Era una mujer de 45 años, con el cabello gris plateado cortado en un bob sofisticado y unos ojos inteligentes que no se perdían ningún detalle. «Carmen, te ves diferente», observó Patricia mientras se sentaban en el área de reuniones de su oficina. «Hay algo distinto en ti. Mi esposo me pidió el divorcio anoche», dijo Carmen sin preámbulos. «En mi cumpleaños. En un restaurante público, con papeles ya preparados». Patricia frunció el ceño, su expresión profesional inmediatamente reemplazada por una mezcla de indignación y preocupación. «¿Sabe él sobre tus inversiones?» «Ahora sí. Le dije anoche después de que me entregara los papeles. Debiste haber visto su cara cuando se dio cuenta de que la esposa dependiente que pensaba que podía descartar es en realidad más rica que él». Patricia se echó hacia atrás en su silla, procesando la información. ¿Cómo reaccionó? Shock total. Creo que por primera vez en años Eduardo se quedó completamente sin palabras. ¿Y qué quieres hacer ahora? Carmen se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Quiero proteger todo lo que he construido. Quiero asegurarme de que mis hijos estén bien cuidados y quiero que Eduardo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Patricia asintió, tomando notas en su libreta. Muy bien. Primero, necesitamos asegurarnos de que todos tus activos estén debidamente protegidos. Dado que fueron adquiridos antes del matrimonio y mantenidos por separado, deberían estar seguros, pero necesitamos verificar que no haya ninguna vulnerabilidad legal. ¿Qué hay de las propiedades que él administra sin saber que me pertenecen? Esa es una situación más compleja. Técnicamente, él ha estado trabajando para ti sin saberlo, lo cual podría crear algunas dinámicas legales interesantes.
Necesitaremos revisar todos los contratos y comisiones. Carmen asintió, sintiéndose aliviada de tener a alguien competente manejando los aspectos legales de su situación. ¿Y qué hay del divorcio en sí? Bueno, dado tu patrimonio, los términos que él propuso son completamente inadecuados. De hecho, dependiendo de cómo manejemos esto, él podría terminar debiendo alimony. La ironía de la situación hizo que Carmen sonriera por primera vez en días. ¿Puedes recomendar un abogado de familia? Alguien que sea discreto pero feroz. Tengo a la persona perfecta. Licenciado Roberto Mendoza. Es uno de los mejores abogados de divorcio de la ciudad, especialmente en casos de alto patrimonio. Ha manejado algunos de los divorcios más complicados de México. Patricia hizo una llamada y programó una cita para Carmen esa misma tarde. Mientras tanto, revisaron todo el portafolio de inversiones de Carmen, identificando cualquier activo que pudiera ser vulnerable y desarrollando estrategias para proteger su patrimonio. Después de 2 horas de reunión intensiva, Carmen se sintió mucho más segura sobre su posición. Tenía un plan, tenía asesores competentes y tenía recursos para pelear esta batalla en sus propios términos. Cuando salía del edificio, su teléfono sonó. Era Eduardo. «Carmen, necesitamos hablar», dijo su voz al otro lado de la línea, sonando tensa y cansada. «Estoy de acuerdo. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Puedes venir a mi oficina? Hay algunas cosas que necesito aclarar contigo». Carmen sonrió. Eduardo quería reunirse en su territorio, donde se sentía en control. Pero las reglas del juego habían cambiado. «Claro, estaré ahí en 1 hora». La oficina de Eduardo estaba en un edificio Art Deco restaurado en el centro histórico de la ciudad. Su empresa, Morales & Asociados, ocupaba todo el 5º piso, con ventanas grandes que daban vista a la Catedral Metropolitana. Carmen había estado ahí muchas veces durante los años, siempre como la esposa que traía el almuerzo o recogía a Eduardo para algún evento social. Hoy entraba como algo completamente diferente. La recepcionista, una mujer joven que Carmen no reconocía, la dirigió hacia la oficina privada de Eduardo. Mientras caminaba por los pasillos, Carmen notó cómo algunos empleados la miraban con curiosidad. Se preguntó si sabían sobre Valeria, si los rumores ya habían comenzado a circular. Eduardo la estaba esperando en su oficina, de pie frente a las ventanas con las manos en los bolsillos. Se había cambiado el traje y se había afeitado, pero había algo en su postura que sugería que había pasado una noche tan difícil como la de Carmen. «Gracias por venir», dijo, sin voltearse hacia ella. «Por supuesto. Somos civilizados, ¿no?». Eduardo se giró hacia ella, y Carmen pudo ver las ojeras bajo sus ojos, la tensión en su mandíbula. «Carmen, necesito que me expliques exactamente qué es lo que tienes». Carmen se sentó en una de las sillas frente al escritorio de Eduardo, cruzando las piernas elegantemente. «¿Qué quieres saber específicamente?» «Todo. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Dónde está invertido? ¿Cómo es posible que hayas construido un patrimonio sin que yo lo supiera?» Carmen estudió a su esposo por un momento. Había algo casi patético en su desesperación por entender cómo había perdido el control de la situación. «Eduardo, durante 15 años tú asumiste que yo era completamente dependiente de ti. Nunca te molestaste en preguntarme sobre mis finanzas personales. Nunca mostraste interés en lo que yo podría estar haciendo con mi tiempo libre. Nunca me viste como algo más que la madre de tus hijos y la administradora de tu hogar. Pero, ¿de dónde sacaste el dinero inicial? Mi abuela me dejó una herencia considerable que decidí no mencionar porque pensé que podría ser una sorpresa agradable para el futuro. Pero cuando me di cuenta de que disfrutabas viéndome como dependiente, decidí mantener mi independencia financiera en privado». Eduardo se sentó pesadamente en su silla, pasándose las manos por el cabello. «¿Cuánto dinero estamos hablando, Carmen?» «Lo suficiente para vivir cómodamente por el resto de mi vida. Lo suficiente para asegurar que Diego y Sofía tengan todas las oportunidades que merecen. Lo suficiente para no necesitar ni un peso de ti». «Esto cambia todo», murmuró Eduardo. «Sí, lo cambia. Los términos de divorcio que me propusiste anoche son completamente inadecuados. De hecho,
Son casi insultantes. Eduardo la miró con una mezcla de frustración y algo que podría haber sido respeto. ¿Qué quieres entonces? Quiero una división equitativa de los bienes matrimoniales. Quiero custodia compartida real de los niños, no solo los fines de semana. Y quiero que entiendas que no soy la víctima indefensa que pensabas que era. ¿Y qué hay de lo otro? ¿De las propiedades que administro? Carmen sonrió, disfrutando del poder que tenía en esa conversación. Eso es algo que tendremos que discutir. Técnicamente, has estado trabajando para mí durante varios años sin saberlo. Has hecho un buen trabajo, debo admitir. Mis propiedades han sido muy rentables bajo tu administración. Eduardo se veía como si hubiera sido golpeado por un camión. Carmen, yo no sabía que... No sabías. Porque nunca te molestaste en conocer realmente a la mujer con la que te casaste. Viste lo que querías ver. Una esposa sumisa que te admiraba y dependía de ti. Pero esa mujer era solo una parte de quien soy realmente. El silencio se extendió entre ellos. Carmen podía ver cómo Eduardo luchaba por procesar esta nueva información, por ajustar su percepción de su matrimonio y de su esposa. ¿Dónde está Valeria?, preguntó Carmen de repente. Eduardo se sobresaltó como si hubiera olvidado temporalmente sobre su amante. Está tomando algunos días libres. ¿Le contaste sobre nuestra conversación de anoche? Eduardo asintió, viéndose avergonzado. ¿Y cómo reaccionó cuando se enteró de que la esposa insignificante, que tanto despreciaba, es en realidad una mujer de negocios exitosa e independiente? Carmen, por favor. No, Eduardo. Quiero saber si tu novia sigue tan entusiasmada con la idea de estar contigo ahora que sabe que no vas a ser el hombre rico y poderoso que ella pensaba. La expresión de Eduardo le dio la respuesta que Carmen necesitaba. Valeria había reaccionado exactamente como Carmen había esperado. Con shock, tal vez con un poco de pánico, y probablemente con dudas sobre si Eduardo seguía siendo tan atractivo como pareja. Las mujeres como Valeria están interesadas en el poder y el dinero, Eduardo, no en el amor. Cuando se dé cuenta de que el divorcio no va a dejarte en la posición económica que ella esperaba, vas a descubrir qué tan real era su amor por ti. Eduardo se veía derrotado, y por un momento, Carmen sintió una punzada de compasión por él. Pero luego recordó los mensajes crueles que había leído, la forma calculada en que había planeado abandonarla, y su compasión se evaporó. «Voy a irme ahora», dijo Carmen levantándose de la silla. «Mis abogados se pondrán en contacto contigo en los próximos días para discutir los términos reales del divorcio». «Carmen, espera». Eduardo se levantó también. «¿No hay ninguna posibilidad de que intentemos arreglar esto?» Carmen se detuvo en la puerta de la oficina y se volteó hacia él. «Eduardo, tú mismo dijiste anoche que nuestro matrimonio había estado muerto durante años. Dijiste que ya habías conseguido todo lo que querías y que ya no me necesitabas. No puedes deshacer esas palabras ahora que descubriste que la ecuación no es la que pensabas. Pero los niños van a estar bien. Van a tener dos padres que los aman, aunque ya no vivan juntos. Pero van a tener que aprender a ver a su padre como realmente es, no como el héroe que siempre pensaron que era». Carmen salió de la oficina, dejando a Eduardo solo con sus pensamientos y sus arrepentimientos. Mientras esperaba el elevador, escuchó voces de la oficina contigua. Una de ellas era femenina, joven, familiar. Valeria había regresado de sus días libres. Carmen sintió curiosidad por conocer a la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio, pero decidió que no era el momento. Ya habría tiempo para eso más adelante. El resto del día lo pasó en reuniones con abogados, revisando documentos y preparándose para la batalla legal que sabía que se avecinaba. Cada hora que pasaba, Carmen se sentía más fuerte, más segura de sí misma, más preparada para la nueva vida que estaba construyendo. Cuando llegó a casa esa tarde, Diego y Sofía ya habían regresado de la escuela. Los encontró en la sala, haciendo tarea y viendo televisión al mismo tiempo. «Hola, mamá», dijeron al unísono, sin levantar la vista de sus libros. «Hola, mis amores. ¿Cómo estuvo su día?» «Bien», respondió Sofía.
¿Dónde está papá? No ha llegado. Carmen respiró profundamente. Sabía que tendría que tener la conversación con sus hijos pronto, pero quería esperar hasta tener más claridad sobre cómo se desarrollarían las cosas. Papá está muy ocupado con el trabajo últimamente. Probablemente llegue tarde. Era una mentira a medias, pero Carmen necesitaba más tiempo para prepararse para la conversación más difícil de su vida. Esa noche, después de cenar y ayudar a los niños con sus tareas, Carmen se sentó en su estudio personal con una copa de vino tinto y su laptop. Tenía correos electrónicos que responder, inversiones que revisar y decisiones que tomar. Pero más que eso, tenía una vida nueva que planear. Por primera vez en 15 años, Carmen Morales tenía control total sobre su destino. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Eduardo. Carmen, necesitamos hablar sobre cómo vamos a manejar esto con los niños. No podemos seguir fingiendo que todo está normal. Carmen miró el mensaje por un momento antes de responder. Tienes razón, pero esta conversación va a ser en mis términos, no en los tuyos. Te llamaré mañana para coordinar. Apagó el teléfono y se recostó en su silla. Mañana sería otro día de batallas, de negociaciones, de decisiones difíciles. Pero esta noche, Carmen se permitió sentir algo que no había sentido en años: el poder de controlar su propia vida. Afuera, la Ciudad de México continuaba su ritmo implacable. Millones de personas viviendo sus propias vidas, enfrentando sus propios desafíos. Carmen ya no se sentía perdida en esa multitud. Se sentía como lo que realmente era: una mujer fuerte, inteligente e independiente que estaba lista para escribir el próximo capítulo de su vida en sus propios términos. Eduardo había comenzado este proceso pensando que tenía todas las ventajas. Ahora estaba aprendiendo que había subestimado gravemente a la mujer que había elegido como enemiga, y Carmen apenas estaba comenzando a mostrarle todo lo que era capaz de hacer. 3 días después de la confrontación en el restaurante, Carmen se despertó con una sensación de determinación que no había sentido en años. El sol de febrero entraba por las cortinas de su habitación, iluminando el lado vacío de la cama que Eduardo no había ocupado desde aquella noche. Había dormido en el sofá de su oficina los últimos días, según le había dicho a los niños, por un proyecto importante que requería su atención completa. Carmen sabía que era mentira. Eduardo estaba evitando enfrentarla, probablemente tratando de idear una estrategia para lidiar con la nueva realidad que ella había revelado. Pero el tiempo de las estrategias y las evasivas había terminado. Hoy tenían programada una reunión con sus respectivos abogados, y Carmen estaba lista para mostrarle a Eduardo exactamente qué tipo de mujer había subestimado. Se levantó y se dirigió al baño, donde se tomó una ducha larga y caliente. Mientras el agua caía sobre su cuerpo, Carmen reflexionó sobre cómo había cambiado su vida en tan solo unos días. El martes había sido una esposa engañada y aparentemente vulnerable. Hoy viernes, era una mujer de negocios preparándose para una negociación que determinaría el resto de su vida. Se vistió con cuidado, eligiendo un traje de chaqueta gris perla que había comprado el año anterior en una boutique exclusiva de Polanco. Se maquilló con precisión, prestando especial atención a sus ojos que quería que transmitieran fuerza y confianza. Se puso los aretes de oro blanco que había heredado de su abuela, los mismos que había usado el día que firmó su primer contrato de inversión inmobiliaria importante. Cuando bajó a la cocina, encontró a Diego y Sofía desayunando cereal en silencio. Había algo en su postura que le indicó que sabían que algo estaba pasando, aunque no supieran exactamente qué. «Buenos días, mis amores», dijo Carmen, sirviéndose una taza de café. «Buenos días, mamá», respondieron al unísono, pero sus voces sonaban más serias de lo habitual. Sofía levantó la vista de su tazón de cereal, sus ojos café llenos de preocupación. «Mamá, ¿tú y papá están peleados?». Carmen sintió cómo se le encogía el corazón. Sus hijos eran más perceptivos de lo que ella había esperado. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque papá no ha dormido en casa, y cuando le preguntamos por ti ayer, se puso muy raro. Y tú te ves diferente.
más seria. Diego asintió, apoyando a su hermana. Sí, mamá. Y además, anteayer escuché a papá hablando por teléfono en su oficina. Sonaba muy enojado, y mencionó algo sobre abogados. Carmen se sentó en la mesa frente a sus hijos. Había esperado tener más tiempo antes de esta conversación, pero era evidente que ya no podía posponerla. Niños, su papá y yo estamos pasando por un momento difícil en nuestro matrimonio. Todavía estamos tratando de resolver las cosas, pero es posible que las cosas cambien para nuestra familia. ¿Se van a divorciar?, preguntó Sofía directamente, con la franqueza que solo tienen los adolescentes. Carmen respiró profundamente. No tenía sentido mentirles más. Es posible, mi amor. Pero quiero que sepan que sin importar lo que pase entre su papá y yo, los dos los amamos muchísimo, y eso nunca va a cambiar. Diego, que había permanecido callado, finalmente habló. ¿Es por eso que papá ha estado tan raro últimamente? ¿Por eso ya no viene a mis partidos de fútbol? El comentario de Diego fue como una puñalada para Carmen. No se había dado cuenta de que Eduardo había estado faltando a los compromisos con los niños. Diego, las cosas entre adultos a veces son complicadas, pero eso no significa que su papá los ame menos. Pero significa que algo va a cambiar, ¿verdad?, insistió Sofía. Carmen tomó las manos de sus hijos entre las suyas. Sí, algunas cosas van a cambiar, pero hay muchas cosas que van a seguir igual. Esta seguirá siendo su casa. Yo seguiré siendo su mamá que los ama más que a nada en el mundo. Y su papá seguirá siendo su papá, que también los ama muchísimo. Los niños asintieron, pero Carmen podía ver la tristeza y la confusión en sus ojos. Odiaba que tuvieran que pasar por esto, pero sabía que la honestidad era mejor que mantenerlos en la incertidumbre. ¿Podemos hacer preguntas cuando las tengamos?, preguntó Sofía. Por supuesto. Siempre pueden hablar conmigo sobre cualquier cosa. Y cuando su papá y yo tengamos más claridad sobre todo, tendremos una conversación familiar más completa. ¿Está bien? Los niños asintieron y terminaron su desayuno en silencio. Carmen los vio irse a la escuela con el corazón apretado, pero también con la sensación de que había hecho lo correcto al comenzar a prepararlos para la nueva realidad. A las 10 de la mañana, Carmen llegó al elegante edificio en Santa Fe, donde tenía su cita con el licenciado Roberto Mendoza. Su oficina estaba en el piso 40, con una vista espectacular de la ciudad que se extendía hasta las montañas. Roberto Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que gritaba éxito y competencia. Tenía la reputación de ser uno de los abogados de divorcio más exitosos de México, especialmente en casos que involucraban patrimonios considerables. Señora Morales, dijo levantándose de su escritorio para saludarla. Patricia me ha contado sobre su situación. Debo decir que es uno de los casos más interesantes que he visto en años. Carmen se sentó en la silla de cuero frente al escritorio de Roberto, sintiéndose inmediatamente cómoda con su profesionalismo directo. Licenciado, necesito que me ayude a proteger todo lo que he construido, pero también quiero que mi esposo entienda que las acciones tienen consecuencias. Roberto sonrió, y Carmen pudo ver por qué tenía la reputación de ser implacable en las negociaciones. Señora Morales, después de revisar su portafolio con Patricia, puedo decirle que usted está en una posición de poder extraordinaria. Su esposo cometió un error táctico enorme al subestimarla. ¿Qué tan grave es su error? Bueno, para empezar, el hecho de que él haya estado administrando sus propiedades sin conocer su identidad como propietaria, crea una situación legal muy interesante. Técnicamente usted ha sido su empleadora durante varios años, lo que podría darle derecho a auditar todo su trabajo, revisar todas las comisiones que ha cobrado y potencialmente reclamar conflictos de interés. Carmen se inclinó hacia adelante, intrigada. Explíqueme eso más detalladamente. Mire, cuando un administrador de propiedades maneja múltiples propiedades, existe la posibilidad de que favorezca unas sobre otras, especialmente si no sabe que pertenecen al mismo propietario. Por ejemplo, si él recomendó inquilinos de una de sus propiedades a otra, o si negoció contratos que beneficiaban a una propiedad a expensas de otra,
podría argumentarse que no actuó en su mejor interés como propietaria. ¿Y qué implicaciones tendría eso? Podríamos exigir que devuelva todas las comisiones que cobró por administrar sus propiedades, alegando que existía un conflicto de interés. Además, podríamos solicitar daños y perjuicios si podemos demostrar que sus decisiones, como administrador, la perjudicaron económicamente. Carmen sintió una mezcla de satisfacción y asombro. Eduardo no solo había subestimado su posición financiera, sino que había creado sin saberlo una situación legal que podría resultar muy costosa para él. ¿Y qué hay del divorcio en sí? Eso es la parte más interesante. Dado que sus activos fueron adquiridos antes del matrimonio y mantenidos completamente separados, están protegidos. Pero los bienes matrimoniales reales, los que adquirieron juntos durante el matrimonio, tendrán que dividirse. Y aquí es donde se pone interesante. La casa en la que viven, por ejemplo, fue comprada con una mezcla de ingresos de él y ganancias de sus inversiones, aunque él no lo sabía. ¿Qué significa eso? Significa que usted podría tener derecho a una porción mayor de los bienes matrimoniales de lo que él espera. Y dado su patrimonio personal, usted está en posición de pelear por todo lo que le corresponde legalmente, mientras que él podría enfrentar dificultades financieras significativas. Carmen se recostó en su silla, procesando toda la información. La ironía de la situación era casi poética. Eduardo había iniciado el divorcio esperando dejarla en una posición vulnerable, cuando en realidad, él era quien estaba en mayor riesgo. «Hay algo más que necesita saber», dijo Roberto con una expresión seria. «Hablé con el abogado de su esposo esta mañana. Aparentemente él quiere acelerar todo el proceso. Está presionando para una resolución rápida. ¿Por qué la prisa?» Esa es una muy buena pregunta. En mi experiencia, cuando alguien quiere acelerar un divorcio, generalmente es porque está tratando de ocultar algo o porque está bajo presión externa. Carmen pensó en Valeria. Tal vez la joven amante de Eduardo lo estaba presionando para resolver su situación matrimonial rápidamente. ¿Qué recomienda? Recomiendo que no tengamos prisa. Mientras más tiempo tomemos para investigar todos los aspectos de su situación financiera conjunta, más fuerte será nuestra posición. Además, su esposo parece estar bajo estrés, lo que podría llevarlo a cometer más errores. Carmen asintió. Tenía sentido. Eduardo estaba acostumbrado a controlar las situaciones, pero ahora estaba en territorio desconocido. ¿Cuándo es la reunión con su abogado? Esta tarde a las 3. Será aquí en mi oficina. Espero que esté preparada para una confrontación intensa. Su esposo no va a tomar bien lo que vamos a presentarle. Carmen sonrió con una confianza que sorprendió incluso a Roberto. Licenciado, he estado preparándome para esta confrontación durante años sin saberlo. Estoy lista. Después de la reunión con Roberto, Carmen decidió almorzar en un restaurante cerca de la oficina. Mientras esperaba su comida, revisó los mensajes en su teléfono. Tenía varios de amigas que habían escuchado rumores sobre problemas en su matrimonio. En una ciudad como México, donde los círculos sociales eran relativamente pequeños, las noticias viajaban rápido. Uno de los mensajes era de su mejor amiga, Adriana, con quien había estudiado en la universidad. «Carmen, escuché rumores. ¿Estás bien? Llámame cuando puedas hablar». Carmen marcó el número de Adriana, que contestó al primer timbre. «Carmen, ¿qué está pasando?» «María Elena me dijo que vio a Eduardo con una muchacha muy joven en un restaurante la semana pasada y que parecían muy íntimos». Carmen suspiró. María Elena era una conocida de su círculo social, famosa por sus chismes pero también por su precisión en los detalles. «Adriana, Eduardo me pidió el divorcio, hay otra mujer». «No puede ser. ¿Cómo se atreve? ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya contigo?» La preocupación genuina en la voz de Adriana hizo que Carmen sintiera una oleada de gratitud hacia su amiga. «Estoy bien, Adri. Mejor de lo que esperaba, de hecho. Hay algunas cosas sobre mi situación que Eduardo no sabía, y que han cambiado completamente la dinámica de todo esto». «¿Qué cosas?» Carmen dudó por un momento. Adriana era su mejor amiga, pero también había mantenido en secreto sus inversiones durante tantos años que era difícil comenzar a compartir la información.
Digamos que Eduardo asumió que yo estaba en una posición muy vulnerable y resultó que estaba muy equivocado. Carmen, me estás preocupando. ¿De qué estás hablando? Te voy a contar todo, pero no por teléfono. ¿Puedes venir a casa mañana? Los niños van a estar con mi hermana. Por supuesto, Carmen, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Lo sé, Adri. Y te prometo que voy a necesitar tu apoyo en las próximas semanas. Después de colgar, Carmen se sintió mejor. Tener el apoyo de Adriana sería crucial en los días difíciles que se avecinaban. A las 3 en punto, Carmen estaba de vuelta en la oficina de Roberto Mendoza, sentada en la sala de juntas esperando la llegada de Eduardo y su abogado. Se había retocado el maquillaje y había practicado mentalmente los puntos clave que quería comunicar. Eduardo llegó exactamente a las 3, acompañado por un hombre mayor que Carmen reconoció como licenciado Armando Vega, un abogado que había manejado algunos asuntos legales menores para la empresa de Eduardo en el pasado. Era competente, pero Carmen sospechaba que no tenía mucha experiencia en divorcios complicados de alto patrimonio. Eduardo se veía tenso y cansado. Llevaba puesto su traje azul marino favorito, pero estaba arrugado, como si hubiera dormido con él puesto. Tenía ojeras marcadas y parecía haber perdido peso en los últimos días. Carmen la saludó con un asentimiento formal. «Eduardo», respondió ella manteniendo su tono neutral pero firme. Roberto comenzó la reunión revisando los puntos básicos del caso, pero rápidamente quedó claro que la estrategia de Eduardo era muy diferente de lo que había esperado. «Mi cliente está dispuesto a ser muy generoso en el acuerdo», dijo el licenciado Vega. «Está ofreciendo una pensión alimenticia considerable, la casa familiar y la custodia compartida de los niños». Roberto miró a Carmen antes de responder. «Licenciado Vega, creo que hay algunas cosas sobre la situación financiera de mi clienta que su cliente no ha compartido con usted». «¿A qué se refiere?» «Me refiero a que la señora Morales tiene un patrimonio personal significativo, completamente independiente de los bienes matrimoniales. De hecho, su patrimonio excede considerablemente el de su esposo». El licenciado Vega miró a Eduardo con confusión evidente. «Eduardo, ¿de qué está hablando?» Eduardo se veía extremadamente incómodo. «Carmen tiene algunas inversiones que yo no conocía». «¿Algunas inversiones?» Roberto sonrió. «Licenciado Vega, mi clienta es propietaria de un portafolio inmobiliario que vale varios millones de pesos. Además, y esto es particularmente interesante, su cliente ha estado administrando varias de estas propiedades durante años, sin saber que le pertenecían a su esposa». El color se fue del rostro del licenciado Vega. «¿Cómo es eso posible?» Roberto procedió a explicar la situación detalladamente, mientras Carmen observaba cómo la expresión de Eduardo cambiaba de incómoda a francamente asustada. «Esto significa», continuó Roberto, «que cualquier conversación sobre división de bienes tendrá que tomar en cuenta no solo los activos que adquirieron juntos durante el matrimonio, sino también el hecho de que mi clienta podría tener reclamos legítimos sobre las comisiones que su cliente cobró por administrar sus propiedades». «Eso es ridículo», protestó Eduardo. «Yo no sabía que eran sus propiedades». «Exactamente», dijo Roberto, «lo cual crea un conflicto de interés interesante. Un administrador de propiedades tiene la obligación de actuar en el mejor interés de su cliente, pero si está administrando múltiples propiedades del mismo cliente sin saberlo, podría haber tomado decisiones que beneficiaron a una propiedad a expensas de otra». Carmen decidió que era momento de hablar. «Eduardo, durante años tú asumiste que yo era completamente dependiente de ti. Basaste tu decisión de pedir el divorcio en esa suposición. Pero la realidad es que yo puedo vivir muy cómodamente sin ti, mientras que tú podrías enfrentar algunas dificultades financieras significativas». Eduardo la miró con una mezcla de ira y desesperación. «Carmen, esto es ridículo. Somos una familia. No tenemos que destruirnos mutuamente. Tú comenzaste este proceso, Eduardo. Tú fuiste quien decidió que ya no me necesitabas, quien ya tenía planeado tu futuro con otra persona. Yo solo estoy respondiendo a la realidad que tú creaste». El licenciado Vega miró nerviosamente a Eduardo. «Eduardo,
Necesitamos hablar en privado. Roberto asintió. Por supuesto. Vamos a tomar un receso de 30 minutos. Eduardo y su abogado salieron de la sala de juntas, y Carmen pudo escuchar sus voces tensas desde el pasillo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Roberto. Poderosa, respondió Carmen sin dudarlo. Por primera vez en años, me siento completamente en control de mi vida. Bien, porque esto apenas está comenzando. Eduardo va a tratar de encontrar una manera de salir de esta situación, pero las opciones son limitadas. Cuando Eduardo y su abogado regresaron, era evidente que habían tenido una conversación difícil. Eduardo se veía derrotado, mientras que el licenciado Vega parecía estar lamentando haber aceptado el caso. Mi cliente, dijo el licenciado Vega, está dispuesto a reconsiderar los términos del acuerdo. Excelente, respondió Roberto. Pero antes de que discutamos nuevos términos, hay algo más que necesitan saber. Roberto abrió una carpeta y sacó varios documentos. Hemos estado investigando las finanzas de su cliente y hemos descubierto algunas discrepancias interesantes en los registros de su empresa. Eduardo se puso pálido. ¿Qué tipo de discrepancias?, preguntó el licenciado Vega. Bueno, por ejemplo, parece que su cliente ha estado cobrando comisiones dobles en algunas transacciones, cobrando tanto al comprador como al vendedor, sin revelar el conflicto de interés. Eso es una práctica estándar en el sector inmobiliario, protestó Eduardo. No cuando no se revela adecuadamente, respondió Roberto, y no cuando una de las partes es técnicamente su empleadora sin saberlo. Carmen observó cómo Eduardo se hundía más en su silla. Había subestimado no solo su posición financiera, sino también la competencia de sus abogados. ¿Qué quieren?, preguntó finalmente Eduardo, su voz apenas un susurro. Carmen se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos del hombre con quien había estado casada durante 15 años. Quiero justicia, Eduardo. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Y quiero que aprendas que nunca, nunca vuelvas a subestimar a una mujer solo porque asumes que es débil. La reunión terminó con la promesa de que los abogados de Eduardo presentarían una nueva propuesta dentro de una semana. Mientras salían del edificio, Carmen se sintió victoriosa, pero también extrañamente vacía. Había ganado la primera batalla, pero la guerra apenas comenzaba. Esa noche, mientras cenaba sola con Diego y Sofía, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida. Una semana atrás, había sido una esposa aparentemente feliz. Ahora era una mujer divorciándose que acababa de demostrar que era mucho más poderosa de lo que nadie había imaginado. «Mamá», dijo Sofía de repente, «¿tú estás feliz?». La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. «¿Por qué preguntas eso, mi amor?». «Porque te ves diferente, más fuerte, como si fueras una versión nueva de ti misma». Carmen sonrió, tocada por la percepción de su hija. «¿Sabes qué, Sofía? Creo que sí soy una versión nueva de mí misma. Y sí, estoy empezando a ser feliz. Tal vez más feliz de lo que he sido en mucho tiempo». Diego asintió. «Se nota, mamá. Te ves como si fueras la jefa de todo». Carmen se rió abrazando a sus hijos. «Bueno, tal vez un poco. Pero ustedes dos siguen siendo mis jefes favoritos, ¿está bien?». Esa noche, después de que los niños se fueran a dormir, Carmen se sentó en su estudio con una copa de vino tinto y abrió su laptop. Tenía trabajo que hacer, inversiones que revisar y una nueva vida que planear. Por primera vez en años, el futuro se veía lleno de posibilidades en lugar de limitaciones. Eduardo había esperado destruir su mundo, pero en cambio había liberado a una mujer que ni él ni ella misma habían conocido completamente. Carmen Morales estaba lista para el próximo capítulo de su vida, y esta vez, ella tenía el control total de cómo se escribiría la historia. 2 semanas después de la primera reunión legal, Carmen se encontraba en su oficina casera revisando los últimos reportes de sus propiedades cuando sonó el timbre de la puerta. Era sábado por la mañana. Diego había salido a jugar fútbol con sus amigos, y Sofía estaba arriba en su cuarto hablando por teléfono con sus amigas del colegio. Carmen no esperaba visitas. Cuando abrió la puerta, se encontró frente a frente con una joven de cabello rubio platinado, ojos verdes
y una figura que evidentemente había sido moldeada por horas de gimnasio y tratamientos estéticos. Llevaba puesta una blusa rosa ajustada, jeans de diseñador y zapatos de tacón que probablemente costaban más que el salario mensual de muchas personas. Era Valeria. «Señora Morales», dijo la joven con una voz que trataba de sonar segura pero que traicionaba su nerviosismo. «Soy Valeria Campos. Creo que ya sabe quién soy». Carmen la estudió por un momento, tomando en cuenta todos los detalles de la mujer que había ayudado a destruir su matrimonio. Era hermosa, sin duda, pero había algo en su expresión que sugería una desesperación apenas contenida. «Sí, sé exactamente quién eres», respondió Carmen manteniendo su voz calmada. «¿Qué quieres? ¿Podríamos hablar? Solo unos minutos». Carmen consideró cerrarle la puerta en la cara, pero su curiosidad pudo más. Quería saber qué había llevado a esta joven a su casa, qué era tan importante que la había hecho arriesgar una confrontación directa. «Está bien, pero será aquí en la puerta». «No vas a entrar a mi casa». Valeria asintió, claramente aliviada de que Carmen hubiera accedido a escucharla. «Señora Morales, yo necesito que sepa que nunca quise que las cosas pasaran así». Carmen se cruzó de brazos, manteniendo una expresión neutral. «¿Cómo querías que pasaran, Valeria? ¿Esperabas que Eduardo simplemente desapareciera de su familia sin consecuencias? Yo pensé que ustedes ya no se amaban. Eduardo me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que solo estaban juntos por los niños. Me dijo que usted ni siquiera se darían cuenta si él se iba». Carmen sintió una punzada de dolor al escuchar las palabras de Eduardo repetidas por su amante, pero no dejó que se notara en su expresión. «¿Y tú le creíste?» «Sí», respondió Valeria con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Pero ahora todo es diferente. Eduardo está desesperado, estresado todo el tiempo. No puede dormir, apenas come. Y cuando trata de hablar conmigo sobre el futuro, ya no suena seguro de nada». «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Valeria se secó los ojos con la manga de su blusa. «Señora Morales, yo no sabía que usted tenía tanto dinero. Eduardo nunca me dijo. Me hizo creer que usted dependía completamente de él». Carmen no pudo evitar sonreír amargamente. Eduardo no lo sabía tampoco. Esa es la ironía de toda esta situación. Pero ahora sí lo sabe y está aterrado. Dice que usted puede destruirlo financieramente, que puede quitarle todo. ¿Es eso cierto? Carmen estudió a la joven frente a ella. Valeria no era la mujer malvada y calculadora que se había imaginado. Era joven, ingenua, y claramente había sido manipulada por Eduardo tanto como ella misma lo había sido. «Valeria, ¿realmente quieres saber la verdad?» La joven asintió vigorosamente. «La verdad es que Eduardo inició este proceso pensando que podía controlar todos los aspectos de la situación. Pensó que podía abandonar a su familia sin consecuencias reales, que podía empezar una nueva vida contigo sin que le costara nada significativo. Pero las acciones tienen consecuencias y Eduardo está aprendiendo eso de la manera difícil. ¿Pero usted va a arruinarlo?» Carmen suspiró, sintiendo una mezcla de compasión y exasperación hacia la joven. «Valeria, yo no busco arruinar a nadie, pero tampoco voy a permitir que me traten como si fuera desechable. Eduardo tomó decisiones, y ahora tiene que vivir con las consecuencias de esas decisiones». Valeria se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Carmen. «Señora Morales, ¿puedo preguntarle algo?» «¿Qué? ¿Usted todavía lo ama?» La pregunta tomó a Carmen por sorpresa. No era algo que hubiera esperado de la amante de su esposo. Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. «Valeria, yo amé al hombre que pensé que conocía, pero ese hombre resultó ser muy diferente de quien Eduardo realmente es. Es difícil amar a alguien que te ve como un obstáculo para su felicidad. Él dice que usted cambió, que se volvió fría y distante». «Por supuesto que cambié», respondió Carmen, su voz adquiriendo un tono más firme. «Cambié cuando me di cuenta de que mi esposo me veía como una empleada doméstica que pagaba con casa y comida en lugar de salario. Cambié cuando me di cuenta de que él había dejado de verme como una mujer
y empezó a verme solo como una función. Valeria se veía cada vez más incómoda. Pero él dice que me ama. Dice que conmigo se siente joven otra vez, que se siente vivo. Carmen la miró con algo que podría haber sido compasión. Valeria, tú tienes 25 años. Eres hermosa, joven, sin responsabilidades reales. Por supuesto que contigo se siente diferente. Pero ¿qué va a pasar en 10 años cuando tengas 35 y él tenga 57? ¿Qué va a pasar cuando tengas arrugas, cuando tu cuerpo cambie, cuando tengas tus propias responsabilidades y estrés? La joven se quedó callada, claramente sin haber considerado esa perspectiva. ¿Tú crees que Eduardo va a ser diferente contigo de lo que fue conmigo? Continuó Carmen. ¿Crees que un hombre que pudo abandonar a la madre de sus hijos de la manera tan cruel como lo hizo, no será capaz de hacer lo mismo contigo cuando encuentre a alguien más joven y más emocionante? Pero él dice que es diferente esta vez. Valeria, él me dijo exactamente las mismas cosas a mí cuando nos conocimos. Me prometió amor eterno, fidelidad, una vida juntos. ¿Dónde están esas promesas ahora? Valeria comenzó a llorar abiertamente. No sé qué hacer. Estoy enamorada de él, pero todo se ha vuelto tan complicado. Al principio era emocionante, romántico, pero ahora él está siempre estresado, siempre hablando de abogados y dinero y problemas. Ya no es divertido estar con él. Carmen sintió una punzada de algo que casi podría haber sido simpatía hacia la joven. Valeria, ¿puedo darte un consejo? La joven asintió secándose los ojos. Encuentra a alguien de tu propia edad, alguien que esté en la misma etapa de vida que tú. Alguien que pueda crecer contigo en lugar de alguien que ya vivió esa etapa hace 20 años. Eduardo no te va a dar la vida que crees que te va a dar. Pero ¿qué hay de él? Si yo lo dejo ahora, cuando está pasando por todo esto. Valeria, Eduardo es un adulto. Él tomó sus decisiones, sabiendo que tenía una familia que dependía de él. No es tu responsabilidad rescatarlo de las consecuencias de sus propias acciones. Valeria se quedó en silencio por varios minutos, claramente luchando con emociones contradictorias. Señora Morales, ¿puede al menos considerar ser menos dura con él? Por favor. Él está realmente sufriendo. Carmen la miró fijamente. Valeria, yo sufrí en silencio durante años mientras mi matrimonio se deterioraba lentamente. Sufrí cuando me di cuenta de que mi esposo ya no me veía como a una mujer deseable. Sufrí cuando empecé a sospechar que había alguien más. Y sufrí cuando confirmé que el hombre que había amado durante 15 años me veía como algo desechable. Eduardo está sufriendo ahora las consecuencias de hacerme sufrir a mí primero. Pero sus hijos, mis hijos van a estar bien. Van a tener una madre que los ama incondicionalmente y que ahora tiene los recursos para darles todas las oportunidades que merecen. Y van a tener un padre que, esperemos, aprenda de esta experiencia y se convierta en un mejor hombre. Valeria asintió lentamente, claramente procesando todo lo que Carmen le había dicho. ¿Puedo preguntarle una cosa más? ¿Qué? ¿Cómo supo? ¿Cómo supo que tenía que prepararse para algo así? Carmen sonrió por primera vez en la conversación. No lo sabía específicamente, pero aprendí hace mucho tiempo que una mujer siempre debe tener opciones. Siempre debe tener la capacidad de cuidarse a sí misma y a sus hijos, sin importar lo que pase. La independencia financiera no es solo sobre el dinero, es sobre la libertad de tomar decisiones basadas en lo que es correcto, no en lo que es económicamente necesario. Valeria asintió, como si estuviera memorizando las palabras de Carmen. Gracias por hablar conmigo, señora Morales. Sé que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Valeria, tú no eres mi enemiga. Eres joven y cometiste un error al involucrarte con un hombre casado. Pero todavía tienes tiempo de corregir ese error y construir una vida mejor para ti misma. Después de que Valeria se fue, Carmen se quedó parada en la puerta por varios minutos procesando la conversación. Se había esperado sentir ira o satisfacción al confrontar a la amante de su esposo, pero en cambio se sentía extrañamente vacía. Valeria no era la villana que se había imaginado.
Era simplemente una joven que había sido engañada por las promesas de un hombre que estaba huyendo de sus responsabilidades. Cuando cerró la puerta y regresó a su oficina, Carmen encontró varios mensajes en su teléfono. Uno era de Roberto Mendoza, informándole que Eduardo había accedido a todos los términos que habían propuesto para el divorcio. Otro era de Patricia Hernández, confirmando que todas sus propiedades estaban completamente protegidas legalmente. Pero el mensaje que más la sorprendió era de Eduardo. Era un texto largo que había enviado una hora antes. Carmen, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que ha pasado, pero necesito que sepas que nunca quise lastimarte de la manera que lo hice. Cuando comencé esta relación con Valeria, creí que nuestro matrimonio ya estaba muerto. Pensé que los dos estaríamos mejor separados. Nunca imaginé que tenías la fuerza y los recursos que tienes. Nunca imaginé que eras la mujer increíble que resultaste ser. Sé que es demasiado tarde para disculpas, pero necesitaba decírtelo. También necesito que sepas que siempre voy a estar agradecido por los años que pasamos juntos y por los 2 hijos maravillosos que tenemos. Espero que algún día puedas perdonarme, no por mí, sino por Diego y Sofía. Ellos necesitan que sus padres puedan estar en la misma habitación sin guerra. Carmen leyó el mensaje varias veces. Había una sinceridad en las palabras de Eduardo que no había escuchado en meses, pero también había una nota de desesperación que le confirmó lo que Valeria le había dicho. Eduardo estaba asustado y arrepentido, pero tal vez demasiado tarde. Decidió no responder inmediatamente. En cambio, subió a revisar cómo estaban sus hijos. Encontró a Sofía en su cuarto, haciendo tarea de matemáticas. «Hola, mi amor. ¿Cómo vas con la tarea?» «Bien, mamá. Oye, ¿quién era la señora que vino hace rato?» «La vi por la ventana». Carmen se sentó en la cama de su hija. Sofía era muy perceptiva, y Carmen sabía que no podía mentirle indefinidamente. Era alguien relacionado con los problemas que papá y yo estamos teniendo. ¿Es ella la razón por la que papá se quiere divorciar? La directness de la pregunta de Sofía tomó a Carmen por sorpresa, pero decidió ser honesta. Ella es parte de la situación, sí, pero las razones por las que tu papá y yo nos estamos divorciando son más complicadas que una sola persona. Sofía dejó su lápiz y miró directamente a su madre. «Mamá, ¿tú estás bien?» «Realmente bien, quiero decir». Carmen se acercó y abrazó a su hija. «¿Sabes qué, Sofía? Sí estoy bien. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Esto es difícil y es triste, pero también me está enseñando que soy más fuerte de lo que pensaba. ¿Y nosotros? Diego y yo vamos a estar bien. Ustedes van a estar más que bien. Van a tener una mamá que los ama con todo su corazón y que ahora tiene los recursos para darles todas las oportunidades que merecen. Y van a tener un papá que, esperemos, aprenda de todo esto y se convierta en un mejor hombre para ustedes». Sofía asintió, abrazando a su madre más fuerte. «Mamá, ¿puedo decirte algo?» «Por supuesto, mi amor. Estoy orgullosa de ti. No sé exactamente qué está pasando, pero puedo ver que eres diferente, más fuerte, y me gusta esta versión de ti». Carmen sintió lágrimas en sus ojos, pero eran lágrimas de gratitud y amor, no de tristeza. «Gracias, mi amor. Eso significa todo para mí». Esa noche, después de cenar con sus hijos y ayudarlos con sus tareas, Carmen se sentó en su estudio para responder el mensaje de Eduardo. Después de mucha consideración escribió: «Eduardo, acepto tus disculpas, no porque las merezcan, sino porque nuestros hijos necesitan que encontremos una manera de coexistir pacíficamente. Pero quiero que entiendas algo claramente. El hombre que me engañó, que me mintió, y que trató de descartarme como si fuera basura, ese hombre ya no existe para mí. A partir de ahora, eres simplemente el padre de mis hijos. Y vamos a tener una relación estrictamente profesional y civil, por el bien de Diego y Sofía. También quiero que sepas que espero que aprendas de esta experiencia. Espero que te conviertas en el hombre que tus hijos merecen como padre, porque ellos sí merecen la mejor versión de ti. En cuanto a nosotros, esto terminó de la manera que tú elegiste que terminara. Ahora todos tenemos que vivir con las consecuencias de tus decisiones.
Envió el mensaje y cerró el teléfono. Era hora de cerrar este capítulo de su vida y comenzar a escribir el siguiente. Una semana después, Carmen estaba firmando los papeles finales del divorcio en la oficina de Roberto Mendoza. Eduardo estaba sentado al otro lado de la mesa, viéndose mucho mayor de lo que se veía solo un mes atrás. Había perdido peso, tenía más canas, y había algo en su postura que sugería derrota total. Los términos finales del acuerdo eran exactamente lo que Carmen había esperado. Custodia compartida real de los niños, una división equitativa de los bienes matrimoniales reales y la protección completa de sus activos personales. Además, Eduardo había accedido a devolver todas las comisiones que había cobrado por administrar las propiedades de Carmen, una suma que ascendía a varios cientos de miles de pesos. Cuando firmaron el último documento, Eduardo la miró a los ojos por primera vez en semanas. Carmen, sé que esto no significa nada viniendo de mí, pero quiero que sepas que admiro la mujer en la que te convertiste durante todo esto. O tal vez, la mujer que siempre fuiste y que yo nunca me molesté en conocer. Carmen lo miró sin emoción. Eduardo, espero que esta experiencia te haya enseñado a valorar lo que tienes antes de decidir que ya no lo necesitas. Espero que la próxima mujer que entre en tu vida reciba la versión de ti que yo merecía haber recibido. ¿Hay alguna posibilidad de que algún día podamos ser amigos? Por los niños. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez algún día podamos ser amigables. Pero amistad, eso requiere confianza y respeto mutuo. Tú traicionaste mi confianza de la manera más profunda posible. Va a tomar mucho tiempo antes de que pueda verte como algo más que el padre de mis hijos. Eduardo asintió, claramente dolido pero sin derecho a protestar. ¿Y Valeria? ¿Qué pasa con ella? Terminamos. Hace una semana. Después de que habló contigo, me dijo que había entendido algunas cosas que nunca había considerado antes. Carmen no se sintió sorprendida. Había visto el miedo en los ojos de Valeria. Había reconocido a una joven que se estaba dando cuenta de que se había metido en una situación mucho más complicada de lo que había esperado. Lo siento, dijo Carmen, y se sorprendió de descubrir que realmente lo sentía. Sé que la amabas o pensabas que la amabas. Sí, bueno, resulta que hay diferencia entre amar a alguien y estar enamorado de la idea de escapar de tu vida real. Esa fue la observación más madura que Carmen había escuchado de Eduardo en años. Salieron del edificio juntos, pero se separaron en la entrada. Eduardo se dirigió hacia su auto, un BMW que ahora tendría que vender para pagar los acuerdos del divorcio, mientras Carmen se dirigió hacia el Uber que había pedido. Mientras el auto se dirigía hacia su casa, Carmen reflexionó sobre todo lo que había cambiado en su vida en las últimas 6 semanas. Había comenzado como una esposa aparentemente vulnerable y dependiente, y había terminado como una mujer divorciada, financieramente independiente y completamente en control de su destino. Cuando llegó a casa, encontró a Diego y Sofía esperándola en la sala. ¿Cómo estuvo?, preguntó Sofía. Terminó todo. Oficialmente ya no estoy casada con su papá. Los niños procesaron la información en silencio por un momento. ¿Estás triste?, preguntó Diego. Carmen consideró la pregunta honestamente. Un poco triste por el final de una etapa de mi vida, pero no triste por comenzar la nueva etapa. ¿Ustedes están bien? Sí, respondió Sofía. Es raro, pero también es como si las cosas finalmente tuvieran sentido. ¿Qué quieres decir? Bueno, durante meses las cosas se sentían raras en casa. Papá estaba distante, tú estabas tensa, todos estábamos fingiendo que todo estaba normal. Ahora, aunque es diferente, al menos es honesto. Carmen abrazó a sus hijos, sintiendo una oleada de orgullo por su madurez y su capacidad de adaptarse. ¿Y qué va a pasar ahora?, preguntó Diego. Ahora vamos a construir nuestra nueva vida. Los 3 juntos. Tengo algunos planes que quiero discutir con ustedes. Durante la siguiente hora, Carmen les explicó a sus hijos sobre algunas de las oportunidades que su nueva situación financiera les podía ofrecer. Mejores escuelas si las querían, clases extracurriculares, viajes educativos y la posibilidad de que ella volviera a trabajar de tiempo completo
en algo que realmente le apasionara. «Mamá», dijo Sofía cuando Carmen terminó de explicar las posibilidades, «¿siempre fuiste tan poderosa?» Carmen sonrió. «Siempre tuve el potencial, mi amor. Pero a veces necesitas que la vida te presente un desafío para descubrir exactamente de qué eres capaz». Esa noche, después de que los niños se fueron a dormir, Carmen se sentó en su estudio con una copa de vino tinto y su laptop. Tenía correos de Patricia sobre nuevas oportunidades de inversión, propuestas de trabajo de varias empresas que habían escuchado sobre su experiencia financiera y invitaciones para servir en consejos directivos de organizaciones benéficas. Por primera vez en 15 años, el futuro se extendía frente a ella lleno de posibilidades ilimitadas. No tenía que pedir permiso a nadie para perseguir sus ambiciones. No tenía que considerar los sentimientos frágiles de un esposo que la veía como competencia. No tenía que fingir ser menos inteligente o menos capaz de lo que realmente era. Carmen Morales, a los 38 años, estaba comenzando la vida que siempre había estado destinada a vivir. Había pagado un precio alto por esta libertad: el final de su matrimonio, el dolor de sus hijos, la pérdida de la familia nuclear que había trabajado tan duro para construir. Pero también había ganado algo invaluable: el conocimiento de su propia fuerza, la confianza en sus propias capacidades y la libertad de ser completamente ella misma. Tomó un sorbo de vino y comenzó a escribir en su diario, algo que no había hecho en años. «Hoy se cerró oficialmente un capítulo de mi vida, pero no me siento como si fuera un final. Me siento como si fuera el comienzo de todo lo que siempre debía haber sido». Eduardo pensó que me conocía, pero resulta que ni él ni yo misma habíamos conocido realmente a la mujer que yo era capaz de ser. El dolor de este divorcio va a sanar. La traición va a convertirse en una lección aprendida, pero la fuerza que descubrí en mí misma durante este proceso, esa va a quedarse conmigo para siempre. A mis 38 años, finalmente sé quién soy. Carmen Morales, madre, empresaria y mujer completamente dueña de su propio destino. Y apenas estoy comenzando. Cerró el diario y miró por la ventana hacia las luces de la Ciudad de México, que se extendían hasta el horizonte. En algún lugar de esa ciudad, Eduardo estaba probablemente lamentando las decisiones que lo habían llevado a perder todo lo que realmente importaba. En algún lugar, Valeria estaba probablemente reflexionando sobre las lecciones que había aprendido sobre el amor y las relaciones. Pero Carmen ya no estaba pensando en ellos. Estaba pensando en el futuro, en las oportunidades que la esperaban, en los sueños que finalmente podía perseguir sin limitaciones. El secreto que había guardado durante años, su independencia financiera, había sido la clave de su liberación. Pero el secreto más grande que había descubierto era su propia fuerza interior, su capacidad de enfrentar cualquier desafío y salir victoriosa. Eduardo había dicho en su cumpleaños que ya tenía todo lo que quería y que ya no la necesitaba. Lo que no había entendido era que Carmen tampoco lo necesitaba a él. La diferencia era que ella había tenido la sabiduría de prepararse para esa realidad, mientras que él había asumido que siempre tendría el control. Ahora, mientras la ciudad dormía y el futuro la esperaba con brazos abiertos, Carmen Morales sonrió con la satisfacción de una mujer que había jugado sus cartas perfectamente y había ganado no solo la partida, sino el derecho a decidir cuáles serían las reglas del próximo juego. La historia había comenzado con un esposo que pensó que podía descartar a su esposa sin consecuencias. Terminaba con una mujer que había demostrado que nunca se debe subestimar el poder de alguien que ha tenido la sabiduría de prepararse para lo inesperado y la fuerza para convertir una traición en una oportunidad de renacer. Carmen cerró su laptop, terminó su vino y se dirigió hacia su recámara. Mañana comenzaría el resto de su vida, y por primera vez en años, no podía esperar a ver qué aventuras le esperaban. Y hasta aquí llega la increíble historia de Carmen Morales. ¿Qué te pareció esta historia de superación y empoderamiento femenino? ¿Te sorprendió el secreto que Carmen había guardado durante tantos años? ¿Crees que Eduardo merecía las consecuencias que enfrentó por sus decisiones? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Queremos saber qué parte de la historia te impactó más, y si conoces casos similares en la vida real, donde alguien subestimó completamente a otra persona. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados, no olvides darle like al video. Tu apoyo nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad como este. Y por favor, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. Cada semana traemos nuevos relatos que te mantendrán al borde de tu asiento, con personajes que demuestran que la vida real puede ser más sorprendente que cualquier ficción. Comparte este video con tus amigos y familiares. Estamos seguros de que también quedarán fascinados con la transformación de Carmen y la lección de que nunca debemos subestimar el poder interior de las personas. Nos vemos en el próximo video con otra historia que no vas a poder parar de escuchar.